Presentamos Lecciones y Enseñanzas de la Biblia con el pastor Luis Fernando Manrique desde Oakland, California. ¡Qué alegría saludarte! Que nuestro Señor Jesucristo sea tu defensor en el juicio celestial. La lección para hoy titula El juicio de Dios. El capítulo 7 del libro de Daniel presenta la impresionante visión profética que Dios da al profeta, revelándole el futuro. Narra en lenguaje simbólico los imperios que precederían a Babilonia, el poder político religioso que se levantaría después del último gran imperio, el Imperio Romano, el juicio celestial y el establecimiento de un reino que durará para siempre y que será entregado a los santos del Altísimo. La lección de hoy analizaremos este juicio que se desarrolla en el cielo y extraeremos por lo menos 5 lecciones básicas. Lección número 1, la escena del juicio de Dios a la humanidad. Lección número 2, el juicio de Dios a través de la Biblia. Lección número 3, el propósito del juicio de Dios. Lección número 4, aspectos a destacar en el juicio de Dios. Y lección número 5, el desenlace del juicio de Dios. Entremos en la primera de estas 5 lecciones, la escena del juicio de Dios a la humanidad. Después de que el profeta Daniel ve 4 bestias que suben del mar y que representan 4 poderosos imperios, el león con alas representando Babilonia, el oso más alto de un lado que del otro, representando al imperio medo-persa, el leopardo con 4 cabezas y 4 alas, representando al imperio griego, y esa bestia espantosa y terrible representando al imperio romano. Y luego de ella salen 10 cuernos, y de esos 10 cuernos, uno pequeño que tumba a 3 de los 10, y entonces habla con arrogancia, persigue a los santos del Altísimo y intenta cambiar los tiempos y la ley. El profeta entonces, después de ello, ve una escena de juicio en el cielo. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, dice la palabra de Dios. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente la rueda del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, miles de miles lo servían, y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Qué impresionante descripción de este hecho que ocurre en el cielo. El tribunal se reúne, se colocan tronos, y el anciano de días toma asiento. Como muestra la escena celestial, miles y miles de seres celestiales sirven delante del anciano de días. El tribunal se sienta y se abren los libros. Todo esto no es otra cosa que una escena de juicio. Y aquí la visión de Daniel 7 llega a su punto máximo, a su clímax. El foco inicial sobre la tierra y el surgimiento de los poderes mundiales, de estas 4 bestias que representan 4 imperios, ahora se traslada al cielo. Una descripción majestuosa de la grandeza celestial, que deja ver que la gloria de los reinos de este mundo es solo pasajera. No importa cuán grande sea un trono humano, no importa cuán alto esté, no importa cuántos países tenga bajo su dominio, no importa cuán pomposo, pernicioso, rico sea, ningún trono será más alto y maravilloso que el trono de Dios en los cielos. Es el trono más elevado, dirigido por Dios, quien siempre ha sido justo y recto, y que ahora se encuentra listo para juzgar a todos los tronos terrenales y recompensar a los fieles. La segunda enseñanza que quiero destacar en esta lección es que el juicio de Dios aparece a lo largo de toda la Biblia. Salmo 7:8, juzga, oh Eterno, a los pueblos. Júzgame conforme a mi justicia y mi integridad, expone el salmista. Eclesiastés 12:14, escrito por Salomón, pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala.
También el mismo Jesús en Mateo el capítulo 12, el versículo 36 al 37 dice: pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El apóstol Pablo en Romanos el capítulo 14, el 10 al 12 y también en Hebreos 4:13, pero hago referencia a Romanos 14, 10 al 12. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Segunda de Corintios 5:10, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o malo. Queda absolutamente claro a lo largo de la Biblia que la visión de juicio que aparece en Daniel el capítulo 7 es una doctrina fundamental de la Biblia y que cobra gran relevancia al saber que en este juicio se juzgará a todos los gobiernos del mundo. La tercera enseñanza que queremos destacar es el propósito del juicio de Dios. Esta escena de la corte celestial, tal como la hemos descrito, muestra al anciano de días, que aquí representa a Dios el Padre, en juicio para poder hacer dos cosas. Número 1, para condenar, y número 2, para vindicar. ¿A quién va a condenar? Bueno, va a condenar al cuerno pequeño, que ha desarrollado acciones contra Dios y contra sus hijos. Número 1, ha hablado palabras contra el Altísimo. Número 2, ha perseguido a los santos del Altísimo. Y número 3, ha intentado cambiar los tiempos y la ley de Dios. Pero así como hay condenación, también hay vindicación. Y la vindicación es para los santos, los que han sido perseguidos por el cuerno pequeño. Para ellos hay salvación, hay restauración. Y a medida que sus nombres se examinan en el juicio celestial, se los declara inocentes. Ellos son reivindicados y finalmente recibirán el reino por los siglos de la eternidad. Algunas personas sienten temor cuando se habla del juicio celestial, tener que comparecer ante Dios, tener que dar cuenta a Él por todas nuestras acciones. Pero para los verdaderos hijos de Dios, aquellos que han seguido los principios del Evangelio, no tendrán temor, porque no habrá condenación para ellos, sino serán reivindicados y obtendrán liberación para siempre. La cuarta enseñanza que queremos destacar en este día son los aspectos importantes a tomar en cuenta en el juicio. Por ejemplo, ¿cuándo comienza el juicio? Bueno, comienza después de que el cuerno pequeño asciende al poder y termina inmediatamente antes de la recompensa de los santos y del castigo del cuerno pequeño. Es importante notar que este juicio comienza después de las acciones que el cuerno pequeño realiza, de las cuales ya les hablé. Dicho de otra manera, tiene lugar después del periodo de dominio del cuerno pequeño por 1260 años, que comienzan desde el año 538 al año 1798 después de Cristo. Pero antes de la instauración del reino final de Dios o de la segunda venida de Jesús. Por ello, este juicio también es llamado juicio preadvenimiento, juicio antes de la venida de Cristo. De hecho, esta secuencia aparece por lo menos 3 veces en el capítulo 7 de Daniel. Aparece en Daniel el capítulo 7, el versículo 11 al 14, primero el cuerno pequeño, luego entonces, cuando él termina su dominio de los 1260 días, inicia el juicio en el cielo. Lo mismo sucede en Daniel 7, 21 al 22. Después de que él hacía guerra contra los santos, entonces se inicia el juicio en el cielo. Lo mismo sucede en Daniel 7, 26 al 27. Se sienta el juez y le quitan el dominio al cuerno pequeño. Así que noten ustedes que aquí tenemos el juicio celestial iniciando después del dominio del cuerno pequeño. Eso quiere decir que si hay un juicio celestial, este tuvo que haber comenzado después del año 1798. Estamos hablando de algo más de 2 siglos atrás. Podemos decir algo más. Según la cronología profética, este juicio se está llevando a cabo en estos momentos. Otro aspecto a destacar en esta lección de hoy es cuál es el papel de los libros en el juicio. Al desarrollarse la escena celestial se abren los libros y un tribunal
presidido por uno llamado el Anciano de Días, quien creemos es el Padre Celestial, comienzan las deliberaciones. En bien de la justicia y de la transparencia para todos aquellos involucrados y afectados por la decisión final, Dios debe llevar a cabo una investigación para que nadie pueda tener en duda la rectitud de sus decisiones. Y por lo tanto pide que se traigan los libros para que se lean en ellos lo que está dicho sobre cada persona. Y para que este concepto quede muy claro, miren lo que dice Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 12, en relación con los libros. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este texto de Apocalipsis deja ver claramente que las personas que ya murieron serán juzgados por los hechos que cometieron mientras estaban en vida, y todos esos hechos están registrados en libros en el cielo. Así que tus obras y las mías serán trascendentales para poder ser declarados inocentes en el juicio celestial, o por lo contrario, culpables. Por eso este juicio adecuadamente también se le ha denominado el juicio investigador. Ahora entremos en la última enseñanza de esta lección, el desenlace del juicio de Dios. Este es un juicio cósmico que afecta no solo al cuerno pequeño, como ya lo vimos, sino también a los santos del Altísimo, quienes finalmente recibirán el reino para siempre. Pero es bueno que entendamos que para salir inocentes de este juicio necesitamos un buen abogado. Y ese abogado aparece en el juicio. Es el Hijo del Hombre. El mismo título que Jesús, años después de que Daniel escribiera esta visión, él adquiere en la tierra. Y él se autodenomina el Hijo del Hombre para que lo identificaran con aquellas porciones del Antiguo Testamento que hacían referencia precisamente al Hijo del Hombre. Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 1 al 2, nos habla de quién será el abogado en ese juicio. Dice el Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que en la visión del juicio celestial tenemos al Padre como juez, tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Necesitamos entender que Jesús vino a este mundo a entregar su vida por los pecadores, que resucitó para ahora interceder por aquellos que creamos en Él y pidamos perdón por nuestros pecados. Y entonces ahora deseemos vivir de acuerdo a su santa palabra. Bien lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso te invito en esta hora para que aceptes a Cristo como el Señor de tu vida, para que tú caigas de rodillas y pidas perdón por tus pecados, pidas perdón por haber violado los mandamientos de Dios, pidas perdón por haber maltratado, ultrajado, robado, mentido, menospreciado, criticado, porque quizás has hecho daño a muchas personas y posiblemente a personas que amas, a tu propia familia. Hoy el Señor quiere reivindicarte. Y quiere decirte que Él, si tú te arrepientes, va a defenderte ante el Padre en el juicio celestial, para que tú y yo seamos declarados inocentes y para que podamos heredar su reino por los siglos de la eternidad. Arrepiéntete y comienza una vida nueva a partir de ahora, guardando sus mandamientos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te espero en la próxima lección. Dios te acompañe.